Gloria a Dios. Abrimos. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente para bendecir su nombre y para recibir la palabra del Señor. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás 4, del 1 al 11. Se llama No te enojes. No te enojes. Gloria a Jesús. Dice la palabra, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es solo lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Nosotros, la naturaleza nuestra, se cree con derecho de defenderse, uno, se cree con derecho de protestar. Aquí lo que hace Jonás es que comienza a protestar contra Dios. Comienza diciéndole al Señor que él se equivocó. El que tenía la razón era Jonás y no Dios. Verdaderamente que la terquedad gobierna los corazones cuando decidimos enojarnos porque perdemos la razón. La verdadera razón por el cual estamos en esta tierra se pierde cuando nos dejamos confundir por ese sentimiento que no es otra cosa sino producido por muchas veces por insatisfacción, otras veces por raíz de amargura, otras veces por resentimiento, otras veces por orgullo. Se nos puede ocasionar ese sentimiento. Jonás estaba creído que tenía la razón, aún la razón antes que Dios. Y le contesta, como somos a veces necios nosotros, de que le contestamos al Espíritu Santo cuando Él comienza a redarguirnos y a decirnos, ¿por qué te enojas? Él siempre nos va a preguntar, ¿por qué te enojas? Y nosotros en nuestra naturaleza le contestamos al Señor, o muchas veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de pensar de que es Dios que nos está diciendo por qué te enojas, y comenzamos a dar todas las razones y nos creemos con la suficiente razón y con el conocimiento de la verdad de que nos enojamos porque tenemos derecho a hacerlo. Pues estamos equivocados. Hoy el Espíritu de Dios nos va a mostrar
que estamos equivocados. Y yo creo que este es un tema que a todos los que estamos escuchando nos confiere, porque somos dados a tomar nuestro derecho. Pero hoy el Espíritu de Dios nos redarguya y antes de pensar en enojarnos, por lo menos traguemos saliva y no lo hagamos. Gloria a Jesús. En Proverbio 14:17 nos dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Por qué? Porque no está la bendición de Dios. Vemos a un Jonás hecho fuera de la verdad, fuera de la razón, porque comienza a decirle palabras necias a Dios, palabras de, sí, claro, yo tenía razón, que tú no te ibas tú no los ibas a castigar, claro, por eso fue que, y eso que se había arrepentido en el vientre del pez, y eso que le había orado al Señor con toda su alma y le había reconocido que solo Dios era bueno y que solo Dios era grande cuando estaba en el pez. ¿Cómo Jonás se parece a nosotros, hermanos, sinceramente? En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, decimos que Dios es grande y es todopoderoso, pero cuando viene el instante en que creemos que tenemos el derecho de enojarnos, entonces Dios no tiene la razón, sino nosotros. Jonás tomó ese derecho y lo usó delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos parece a nosotros ahora que lo estamos leyendo? Nos parece fuera de contexto. Nos parece como un hombre insensato, un hombre que no está pensando la verdad por lo que le está contestando a Dios. Y le sigue diciendo que es lo más tremendo y sigue esperando que Dios castigue, porque el enojo se manifiesta también con deseo de venganza. Y queremos que Dios castigue a la persona que nos ha hecho daño. Pero no queremos que Dios la castigue solamente en el tiempo de Él, sino en el tiempo de nosotros. Es que tiene que Dios demostrarnos que nos ama. Es que Dios tiene que demostrarnos que nos ama, y como no lo haga, entonces deseamos hasta morirnos. Este hombre es un vivo ejemplo. Dice que se enojó y le contesta a Dios: me enojo en gran manera y deseo morir, porque es mejor la muerte que la vida. Y se lo repetía varias veces, pero cuando estaba dentro del pez no dijo eso. Cuando estamos en enfermedad no decimos esas cosas. Cuando tenemos la necesidad no la decimos. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día y el Espíritu de Dios está hablando. Porque es un buen día para corregirnos, hermanos. Porque es un buen día y vamos a demostrarlo con la palabra que el enojo no es de Dios. Y todos tenemos todos los que estamos escuchando tenemos ese problema. Pero hoy el Espíritu Santo quiere quitar eso de nosotros, ese oprobio. Gloria a Jesús. En Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para enojarnos necesitamos una persona. ¿Cómo le contestamos a esa persona? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? ¿Con qué gracia hablamos? ¿O con qué palabra áspera hablamos? Nos defendemos. ¿Cómo nos defendemos?
con palabra hostil o palabras suaves. En Proverbios 16:32 nos dice la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos ayude, hermanos, en esta hora. Y que sea su mano tomando nuestro ser, y hoy con ese buril que Él tiene en su mano sea tallándonos en esa área, porque muchos tenemos áreas que todavía no le hemos entregado al Señor. Pues hoy es un buen conocimiento para entregarle al Señor, que no somos nosotros los que nos gobernamos, sino Él es el que nos gobierna. Y como Él es el que nos gobierna, Él nos está diciendo: en esa área no me está siendo obediente. Este varón, volvemos a Jonás, comenzó a quejarse porque Dios era demasiado misericordioso, porque no destruyó a la ciudad de Nínive, porque había tenido misericordia. Y luego se pone a las afueras de la ciudad esperando que Dios, como sabía que Dios lo amaba, como nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, a veces nos ponemos a ver qué va a hacer Dios con la persona que nos hizo una afrenta. A veces la persona que nos hace la afrenta es nuestro cónyuge. A veces la persona que nos hace la afrenta es nuestro hijo. A veces la persona que nos hace la afrenta es nuestro padre. Y aún así queremos que Dios haga venganza. Que por lo menos muestre que nosotros tenemos la razón. Este hombre se hizo una enramada. ¿En qué enramada te reposas tú esperando que Dios haga venganza? No le hablas a la persona. ¿Cómo tú reaccionas cuando tienes enojo, cuando tienes rabia contra otra persona? Te haces la enramada esperando de no hablar, o te haces la enramada de estar haciendo y mandándole textos y textos y textos y textos, pero de ofensa, defendiéndote tú. Esa es otra forma de hacer enramadas. Esa es otra forma de defender, amargándole la vida a la otra persona y haciéndole saber que tú tienes la razón y ella no tiene la razón. Pues hoy el Espíritu de Dios está aquí y no es así. Es con amor y con misericordia. Y Dios le demuestra a este varón que con amor y con misericordia hace crecer una calabacera, una planta. Y le dice, ¿cómo se alegra él cuando tiene ese beneficio? Como nos alegramos nosotros cuando tenemos el beneficio de el perdón de Dios, de la bendición de Dios. Nos alegramos. En Mateo 5, 22 al 26 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo quiere decir bobo, esa es una palabra que usamos nosotros, ya no decimos vulgaridades, pero usamos mucho la palabra tonto, bobo, y esa es una palabra que no debemos decir. Quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Jesús. Una cosa tremenda que se nos olvida es que aún para dar ofrenda tenemos que estar en paz. Para dar ofrenda tenemos que estar en paz, para que Dios reciba las ofrendas. ¿Para qué son las ofrendas? ¿Para qué son los diezmos para el Señor? Para que Él vea la actitud del corazón. Pero ¿qué pasa? Que en eso que parece tan sencillo, aún en esa parte sencilla, tenemos que tener nosotros armonía espiritual con la persona. Dice que aquel que le dice que se enoja con su hermano y dice que es mejor que te pongas de acuerdo pronto. La palabra pronto, entre tanto que estás con él en el camino, es mejor que te pongas a cuentas con esa persona. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga y vea tu causa y no te entregue al alguacil. ¿Quién es el alguacil? El alguacil es las situaciones malas que suceden en la vida. Y luego el juez te entrega. ¿Quién es el juez? El Señor. Y Él te va a entregar al alguacil. Bueno, haz lo que sea. Entonces vienen las situaciones que aunque Dios quiera bendecirte, el enemigo comienza a acusarte y decir, ¿le vas a bendecir? Mira, yo me acuerdo una vez que estaba llorando por una persona para que ella se casara y me dice el Señor, no ores por ella, porque ella le contesta mal a su mamá. Ella no trata bien a su mamá. Son situaciones que Dios quiere bendecir a la persona, pero hay razones que Dios, que es el juez verdadero, no puede infringir, porque tenemos un acusador. Y el acusador es el que va a estar siempre señalándote a ti y señalándome a mí cuando tenemos cosas que no nos hemos puesto de acuerdo con la persona. Y comienza el enemigo a tratar de destruir lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos dejemos, hermanos, en esta mañana el Espíritu Santo. En Mateo 11, 27 al 30 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Jesús. Santo es el nombre de Dios. Mire que todas las cosas han sido entregadas por mi Padre. Todo le fue entregado a Jesús por su Padre. Si nosotros tenemos algo, si nos han hecho algo que nos ofende, que nos han herido, ¿a quién tenemos que venir si no es al Señor? Y vengamos a Él y digamos, Señor, tú sabes que me duele. Señor, tú sabes que me duele lo que me hicieron. Tú sabes que me han pagado mal. Esto Dios lo demuestra mucho en la vida de Pablo. Pablo tenía personas que le ofendían. Sin embargo, él no se defendió, sino esperaba y decía, el Señor le tome cuenta. El Señor le tome cuenta. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. De todas maneras tenemos que llevar un yugo, hermanos. No es que nos creamos que somos libres, completamente libres, para hacer y deshacer con la lengua lo que sea, destruir a una persona cuando estamos enojados. O muchas veces se usan las manos y no es así. He observado en estos tiempos cómo hay feminicidios, maridos matando a las mujeres, pero ¿por qué? Por un acto de ira.
han tomado venganza y se han llenado de las manos de sangre. Eso lo hacen ellos, pero a veces se mata sin arma, hermanos. Si no se usan las palabras, y las palabras mal dichas no son buenas, hermanos. Gloria a Dios. Dice, llevad mi yugo. Tenemos que llevar el yugo del Espíritu Santo en nosotros, el yugo de Jesús, la mansedumbre y la humildad. Que eso sea lo que desde ahora nos gobierne. Sí. Señor, me hirieron, Señor, me hicieron daño, pero no me gustó lo que me dijo, Señor. Pero yo esto te lo ofrezco a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Buscar la palabra blanda, buscar la palabra blanda. Gloria a Jesús. Dice la palabra en Romanos 12, del 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Gloria a Jesús. No paguéis a nadie mal por mal. La venganza no existe aquí en los caminos del Señor, porque la venganza es de Dios. Se la vamos a dejar al Señor. Vamos a dejar que Él nos defienda. A veces, cuando uno trata de defenderse, no son tan bien escuchadas las palabras como cuando el Señor es el que te levanta, como dice el Salmo 34. Dice que Él exhibe su justicia como la luz del mediodía. Gloria a Jesús. En Gálatas 5, 19 al 21, para los que no le ponen atención a la ira, mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tristeza que por una ira podemos perder la salvación. Qué tristeza que por una enemistad, por un pleito, están en el mismo orden de el adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. Hoy es bueno abrir los ojos, hermanos. No solo para ustedes, el Señor me está hablando a mí también. Tenemos que abrir los ojos para no dejarnos robar esta gran salvación, porque es con temor y con temblor que tenemos que defenderla, hermanos. Gloria a Jesús. Y dice la palabra en Efesios 4, 22 al 26, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A quién le gusta un vestido viejo y harapiento y sucio? A nadie. Sin embargo, a veces nos los colocamos. En días pasados meditaba y yo cómo era el viejo hombre y cómo era la vida nueva, y veía un vestido sucio, andrajoso, maloliente, porque eso era lo que nosotros éramos cuando estábamos sin conocimiento de Dios. Y sin embargo, a veces dejamos el vestido blanco, hermoso, con olor fragante, a un lado para colocarnos ese vestido viejo, horrible, andajoso y maloliente. Cada vez nos los ponemos cuando tomamos la libertad, como se tomó la libertad Jonás de enojarnos. Y lo más tremendo, que ahora que conocemos al Señor nos enojamos y colocamos a Dios en la mitad. Y le decimos que nosotros somos los que tenemos la razón. Dice, sigue diciendo la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tú no sabes cuándo tienes el control. Por eso es mejor ni siquiera enojarnos. Es mejor pensar bien de aquella persona, no dejar lugar al enemigo. No debemos dejar que el enemigo nos esté hablando al oído. Sí, claro, te dijo esto porque esto. Sí, claro, porque es que... Y nos llenamos de razones para seguir enojados. Pues no, en el nombre de Jesús, no vamos a dejar lugar al enemigo. Gloria a Dios. Y en Efesios 4, 29 al 32 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a repetir ese versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros. No vamos a enojar, vamos a ser benignos, vamos a pensar lo bueno de aquella persona. Vamos a usar la benignidad y la bondad. Dos frutos del Espíritu de Dios. Y dice, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos deuda con Dios. Nosotros tenemos deuda. Y es que Él nos perdonó y nos sigue perdonando a cada momento nuestros pecados. Porque nadie puede decir que no tenemos cosas que arrepentirnos. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordioso como Él es misericordioso con nosotros. Gloria a Jesús. Y dice la palabra en Santiago 1, 19 al 27. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, voy a repetirlo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pronto para oír, no es como tú dices, es como Dios dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no creas que tú tienes, porque tú tienes la razón, te vas a presentar como se presentó Jonás delante de Dios. No, Dios le demostró a Jonás que él estaba equivocado. ¿Cómo tú te dueles por una calabacera que nació un día y al otro día se acabó? Ahora, ¿cuánto yo no tendré misericordia de las miles de personas? Y si Dios tuvo misericordia de las miles de personas, ¿cuánto más no tendrá misericordia Dios de una persona que tú tienes algo contra ella? Para Dios somos importantes. Él es el único que tiene la razón. Nosotros no la tenemos, hermanos. Gloria a Jesús. En primera de Pedro 1, 22 al 25, ya para concluir, nos dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Mire, hermanos, a veces nos creemos con el derecho de estar enojados con nuestros seres amados. Y es tremendo, uno no sabe cuándo a esa persona o a uno le toca entrar en la presencia de Dios. Y es bueno que pongamos en ejercicio
el ponernos de acuerdo en el camino. Estamos en el camino es la vida, hermano. Pongámonos de acuerdo mientras hay esperanza, mientras podemos, pongámonos de acuerdo con esa persona. En primera de Pedro 2:15 al 17 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nos creemos hasta con derecho de hablar del presidente, nos creemos con derecho de maldecir a los gobernantes y de enojarnos con las cosas que nos gobiernan. Pues no, el Señor nos los está recordando en la palabra. Hoy es un día especial, hermano, para pedirle a Dios que tenga misericordia. Si los ancianos se quitaban las coronas en el cielo, en la visión que tuvo Juan, y decían, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, así sea en esta hora, tú quitándote ese derecho que tienes de enojarte y dile al Espíritu de Dios que tome control de ti y que te ayude para no dar lugar al enemigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ha sido explicada, Señor. Creo que nos hablaste a todos, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a no dar lugar al enemigo, Señor. Ayúdanos a no estar enojándonos, Señor, trayendo maldición a nuestra vida, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea tu espíritu fluyendo, porque es que queremos ver la gloria tuya, Señor. Queremos ver la bendición en nuestra casa, Señor. Queremos que tú tomes el control, Señor, y no que nos suceda lo que sucede, que aún para dar la ofrenda, Señor, si no nos estamos de acuerdo, Señor, puedes llevarnos ante el juez, que eres tú, Señor, y luego al alguacil, Padre. Y el alguacil no nos va a tener misericordia, Señor. Hoy te pedimos que tengas tú ese cuidado especial de nosotros, Señor, y nos ayudes, Señor, a buscar tu presencia, Señor, cuando nos sentimos enojados, Señor, y a no levantarnos hasta que tú quites de nosotros ese sentimiento, Señor, y podamos ver a la persona con la cual nos hemos enojado, Señor, y pedirle, Señor, si es posible, perdón, Señor, en el nombre de Jesús, porque es bueno estar en paz con todos los hombres, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor, y tu palabra es verdad. Ha sido, Señor, hoy la palabra refrescante, Señor, pero a la vez limpiando las heridas de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú, Señor, tomas el control perfecto, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde.